Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, tejiendo redes de fe, de confianza y de esperanza en Dios. Por tanto, confianza en seres amados que ya han venido avanzando en su proceso de santificación. Como bien se decía amorosamente, invito a contactar allí Fundación Amayá. Hemos tenido ya el espacio en gracia de Dios de las vísperas, ya sea al final de la tarde, soleada, fresca y despejada en la atmósfera, pero sobre todo despejada en la atmósfera interior, en ese ser siendo interiormente, en ese habitar interiormente, alma y cuerpo, en Cristo, gracias a Dios. Aconteciendo allí, como se decía en este espacio, tiempo energético de Fundación Amayá, la experiencia de vida más que místico y religiosa, espiritual, de conexión en ese proceso de transformación de un hermano, ser amado, que a nivel personal, interpersonal y social, pero en el buen sentido, no social de masa ni de lo masivo, sino social en el término fraternal, preferimos ella, ser fraternal. En la Sagrada Eucaristía esta mañana en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, del municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de esta Fundación Cambio Gnosis, transformación ambiental del conocimiento. Podría interpretarse de alguna forma, pero que lleva a romper el gnosticismo y los libros apócrifos y todas esas herejías, todas esas formas de conocimiento que aún en Europa, donde empieza esa civilización, esta posmodernidad que llaman, que es la revolución y la misma donde se firmó la Revolución Francesa y donde empieza el ilusionismo, la ilustración, todos esos movimientos del medioevo, siguen pegados a miles y millones de ideas, de logias, ideologías que terminan siendo logias, porque es un activismo, amorosamente lo digo, en un estupidismo, para hacer más de lo mismo, porque es un paganismo, y es por tanto el anticristianismo, porque le echan la culpa a la iglesia cristiana de haber erigido desde entonces un dogmatismo, pero se viene segmentando en miles y en millones, es la perspectiva con esos metaversos, que esa supuesta diversidad de liberalidad, de libertinaje, es sabotaje del patán, del enemigo, del adversario, del opositor, el enemigo de Dios por supuesto, de la propuesta de vida eterna, de la creación y del orden natural en la perspectiva del Creador, armonizando, o sea, en el amor, articulando con toda la creación. Y de ahí para allá, criaturas humanas, porque en uso de las carismas que cada ser siendo tiene como alma de Dios, desde antes de nacer, esos dones, gracias y talentos, ponerlos a circular, ponerlos a conversar, ponerlos a comunicar. Y en gracia de ello, pues también invito amorosamente a tejer en este espacio-tiempo energético de la tarde, energía en tanto amor. Podríamos decir espacio-tiempo amor, que es la propuesta evangelizadora de Jesús, evangelio mismo, el verbo encarnado, acción creadora, fuerza transformadora, y que nos contagia con ese amor, esa misericordia y esa compasión humana a seguir tejiendo cada quien en gracia de Dios en este proceso de evangelización, inicialmente con Fundación Amayá, de concienciación ambiental planetaria sideral, con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, y esta que es ya la conexión, que es de territorialidades, es decir, territorio en sentido amplio, como dice nuestro hermano originario, ahí hay algo muy acertado respecto de la fe cristiana, en tanto somos vida, somos tramas vitales, pero en ese entramado vital
con la perspectiva de trascendencia, más que sideral en lo cuántico, en lo cósmico, no, es con Dios. El reencuentro más bien con el Padre Creador a través de su Hijo Jesucristo. Camino, verdad y vida para llevarnos de regreso a casa, Dios mediante. Entre tanto hacemos el trabajo de expiación acá, de depuración, de santificación, y ahí sí. Pero en ese tejido, y ya entrando en lo que todo el mundo por la globalización, sin generalizar, porque nuestro hermano Juan el Evangelista también hablaba del mundo, de lo inmundo, pero de una vez conectaba, según se decía en estos días, en la meditación de la palabra de Dios, inicio y fin, alfa y omega, o sea, esa prefiguración, como es la planificación antes, la prefiguración, la mirada por anticipado de las realidades, miles y millones de seres siendo, por tanto, de realidades y conectividades, haciendo el discernimiento, qué es realidad y qué es idealidad, qué es realmente la visión de Dios, si se fuera a hablar como un estratega, un planificador, que eso nada que ver porque eso es un lenguaje bélico desde Grecia por desgrecia utilizado para la guerra, como una bandera política, buscando la paz, ¿no? Es la paz interior, la paz del corazón, el elemento activo de la plenitud, entrada, proceso y salida, en paz, shalom. La paz os dejo, la paz os doy, pero la misma paz es Cristo. Felicidad, pero es la felicidad del alma, de gozo, de júbilo, de alegría en la resurrección de Cristo, de la nueva alianza, de la buena nueva del Evangelio, eso. Y es la libertad, pero la libertad en Dios, que es la moral, claro. Es la mornización, la armonización, la articulación a lo correcto, que es la derecha de Dios, es el orden natural, la creación, la impronta que está ahí, eso sí. No la moral de qué es bien y qué es mal y el castigo y lo punitivo, no, seres amados, eso no existe, ha sido una mala interpretación en la realidad, aunque existe, claro, el enemigo, el adversario, el opositor, el denominado demonio, Patán, el antidios, el anticristo, el antivida eterna. Ser trascendente, ¿no? Porque quieres un ser intrascendente, o sea, morir y ya, materia y ya. Se entierra o se deja por ahí tirado un problema de salud pública o se quema, ni siquiera se incinera, que es un proceso completo de desfragmentación de partículas, como si se pudieran separar los elementales, ¿no? En cada micropartícula están presentes agua, aire, tierra, fuego y conciencia humana. Hay algo de amor allí, pero también hay otra semilla sembrada allí, como hace nuestro Señor Jesucristo, por analogía allí la semilla de mostaza, siendo tan pequeñita, un árbol tan grande que da fruto algún día, en algún lugar, para algunos seres, en algunas condiciones. Y si no da, pues porque no es voluntad de Dios, y porque es otra semilla, y porque a cada quien lo tiene para un propósito, aunque muchos en otras religiones hablan de que no hay propósito, de un despropósito, y conectan con el vacío y conectan con algo allá. Amorosamente invitamos a considerar eso, porque siéntase, revisemos Escuela de la Conciencia Ambiental, sea consciente de su ser siendo, de su acontecer histórico y de su perspectiva, de su proyección. En gracia de Dios creemos que vamos a amanecer mañana. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado? ¿Por gracia de quién? Es que es la gracia de Dios que ha permitido ser siendo, estar aconteciendo y permanecer viviendo en la perspectiva de una eternidad, si no ya estaríamos muertos. Es que no es la muerte física, es muerte mental y muerte espiritual. Y devuélvase más bien, si no hay fe, ya la muerte es espiritual, ahí no hay nada. Es un ente, una entidad, un corpus vacío, que lleno de conocimientos, que lleno de información, que lleno de trebejos, iba a decir, sí, beast tools, una caja de herramientas, soluciones para todo. Seres amados, de eso hemos venido pues ya para avanzar un poquito esos dos niveles de confianza que se han tejido en gracia de Dios hoy con Fundación Amaya, con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Haría la síntesis de lo que en materia de lo que se llama pasar de la teoría a la práctica y por tanto a la
proyección, o sea, ahí están las misionales universitarias. La investigación, la educación y la proyección, PEI, Proyecto Educativo Institucional, proyección, educación e investigación, por analogía, pero esa I se cambia por una C porque es comunitaria. Pero además de comunitaria, otra C porque es cultural, diversas culturas. Preferible hablar de una unidad en la diversidad para la universalidad del ser. ¿A través de un qué? Un plan que, en gracia de Dios, por el plan divino, por esa vinculación trinitaria, de hacer la voluntad del Padre Celestial, la inteligencia, puede llamarla ambientalmente de manera temporal por el discurso que estamos manejando de Occidente, pero es la identidad con la Madre Tierra en el caso de los hermanos originarios, pero es la identidad estética y poética con los otros grupos de geopoéticas del habitar, y en nuestro caso pues Laudato Si acoge la propuesta cristiana, es la identidad, la voluntad de Dios. Y la actitud o las actitudes, con C, que no son solo actos o hechos o expresiones de una manifestación como revolución o como una congregación de gente para protestar, milicias y activismo, no, no es eso. Es la actitud en coherencia, sentir, pensar y actuar de su ser, vida y obra, siendo testimonio por las obras, hechos y acciones. Ahí se refleja una buena actitud de un bien vivir, de una perspectiva bien, caminando a lo perfecto, a lo correcto, sin ser perfectos, sin ser correctos, siendo discretos, pero caminando allá, a que la criatura avance hacia Dios, sea el brazo extendido para actuar Dios, para obrar Dios, pero Él es el que obra. Decíamos estos días las marionetas, pero no sin conciencia, no. No es una obediencia a una fe ciega, no, es una fe con conciencia plena de Dios, se va caminando. No lo conocemos, no lo hemos visto físicamente, pero Él sí nos ha visto y nos habla y nos anima, y esa es la fe, y están los testimonios antes, durante y después de Jesucristo, y le creemos es a Él. Amén. Y si Él lo dice, maestro, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec y profeta, así es, y así será, y así fue. Recoge la antigua alianza, dándole plenitud a partir de la nueva alianza que nos comunica en este camino hacia allá. Ya la alianza se hace plenitud en el reino de los cielos. Pero bueno, caminando allá, en la administración municipal de Jericó ya se hizo otro de las articulaciones recientes, porque en lo político, en lo administrativo, en lo social que mueven esos entes de gobierno, entes territoriales, pues adscritos a un nivel regional, nacional e internacional, que deriva de las geopolíticas. O sea, ahí se invierte la pirámide, la geopolítica es mandatoria, es mandato, es orden. Se lleva a nivel nacional por el Departamento Nacional de Planeación y se baja a nivel regional por las entidades territoriales, gobernaciones y municipios, que es esa red de ahí. Pero entonces está la red de servicios públicos, acueducto, alcantarillado, infraestructura de vías, redes eléctricas, redes de banda ancha, todo eso, telecomunicaciones y servicios de transporte, todo lo que sean redes para articular procesos llaman de vida, pero a veces parecen más de muerte o de enfermedad, pero ese es otro de los servicios, salud, que es más enfermedad. Y se estaba revisando un espacio de almas, no sé si es Almas Despiertas o algo así, de Sandra Carrero y Ainhoa Ferreira, que era una médica dedicada a la salud. Allá la llaman sanidad pública en España, habla desde enfermedad, a lo que se dedica la profesión. Y más de 35 años, un montón de vida acumulada allí entre comillas y experiencia, con conocimiento dedicada ya a la medicina natural. Ella misma conectada con espiritualmente, bueno, hay libertad allí, no es tanto religiosamente, de formas de sometimiento, porque son formas establecidas para
esta sociedad global o globalizada, o la globalización que llaman, ¿cierto? Estándares, marco lógico de proyectos y todas esas rutinas. Y así como es la salud, también la educación, y así el ambiente. Estamos en esa exploración, ese camino se revisó teóricamente, entre tanto se tejía con la comunidad acciones para estos próximos días en esos órdenes: educación, salud, ambiente, que es por tanto servicios públicos y todo basado en investigación, acción, visión ambiental, en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, y la propuesta del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, por citar tres de los articuladores de lo público y lo privado en comunidad para hacer en territorialidad todos esos procesos, con el Instituto Nacional de Investigación en Ciencias Sociales INIS, con la Red de Investigación Acción de las Américas ARNA y con la Academia de Historia del Ecuador a nivel internacional, pero que a nivel regional y nacional está el SINA, Sistema Nacional Ambiental, y el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, que con el colectivo PEI Ambiental entra la Universidad de Antioquia y todas esas instituciones que participan allí, además de las que aquí a nivel provincial, a nivel municipal y a nivel veredal se han venido articulando como entidades territoriales, como autoridades ambientales y por tanto autoridades sanitarias y autoridades en educación. Dejamos allí, esos hablan de desarrollo sostenible y todo eso. Dios mediante, mañana seguimos tejiendo vida en orden natural. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, hasta pronto.